Bueno, hermanos, la prédica de hoy tiene por título Siembra y cosecha. Siembra y cosecha. Eso me trae a la memoria los días de mi niñez, cuando iba a la finca de mi abuela, aquí entre Faca y La Vega. Mi abuela tenía una finca bien grande, bien inmensa, y yo iba allá de vacaciones a pasar 15, 20 días allá con mi abuela y mi tía que estaban viviendo allá. Y era emocionante ver los trabajadores de mi abuela. Mi abuelo había muerto hacía ya varios años y ella era la que estaba al frente, pero era emocionante ver la cantidad de trabajadores preparando la tierra, ¿sí? Arando, surcando, quitando la maleza y ver todo el proceso día tras día. Los trabajadores venían, preparaban el terreno, la semilla, los bultos de semilla estaban listos y echaban la semilla. Y yo era fascinado, como niño miraba eso y fascinado mirando cómo ellos echaban la semilla y volvían otros días y regaban, echaban agua, abono, bueno, hacían muchas cosas. Y ya se terminaban mis vacaciones y yo me iba. Y a los pocos meses volvía y ¿qué encontraba? Había las plantas habían crecido, estaban florecidas. Era muy lindo, el campo se veía muy lindo con todas las plantas florecidas de la papa. Mi abuela cosechaba papa. Y era muy hermoso ver eso, tan verde, tan colorido, tan bonito. Y de pronto llegaban todos los trabajadores otra vez y empezaban a sacar, a recoger. Y yo mismo me emocionaba y me quitaba los zapatos y descalzo me metía ya entre la tierra y ayudaba a recoger. Era una experiencia muy linda y se veía el ambiente de toda la gente contenta. Cuando terminaban de recoger todo y ya estaba todo empacado en los bultos y bueno, todo eso. Mi abuela siempre hacía una celebración, una comida. Traía varias mujeres y hacían una comida grande y bebida y todo para todos los trabajadores. Y yo siempre sentía que eso era como un festín, como una fiesta que hacían cuando terminaba absolutamente todo. Era muy lindo eso. El apóstol Pablo usó esta figura de la siembra y la cosecha hablando de la predicación del evangelio, es decir, del evangelismo. Y vamos a leer en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6 hasta el 9, acerca de esta figura hermosa de la siembra y la cosecha. Y cómo Pablo la compara con esta verdad, esta actividad espiritual que es la predicación de la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 al 9. Dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Hasta aquí la figura de la siembra y la cosecha. ¿Qué estamos viendo aquí en este pasaje? La cosecha era una figura que estaba en la mente de todos en el Nuevo Testamento, porque la vida de la gente del Nuevo Testamento era muy agrícola. La gente vivía en ciudades, pero cada uno tenía su parcela, tenía su sitio, y todo el mundo tenía su parcela y sus cosechas y sabían de qué estaba hablando. Por eso Pablo usó esta figura de la siembra y la cosecha. Ahora, ¿qué vemos allí? Vemos varios elementos. Uno, la semilla. Por supuesto, hay que tener la semilla lista.
Me acuerdo mi abuela cuando compraba, llegaban los camiones con la cantidad de bultos de semilla para sembrarla. Las semillas es importante tenerla. Y la semilla en este caso es el Evangelio. Pablo en el capítulo 1 lo llamó la palabra de la cruz, o decía predicar a Cristo crucificado. Así llamaba él a la semilla, al Evangelio. Porque ¿qué es el Evangelio? Es Cristo. El Evangelio es compartirle a una persona que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Eso es el Evangelio. El Evangelio es Cristo y su obra. El Evangelio es una explicación. Cuando uno se para con una persona un tiempo y le explica por qué Cristo tuvo que morir, qué significado tiene y cuál es la razón de Cristo morir, por qué Cristo fue sepultado 3 días, para qué, cuál fue el objetivo y por qué Cristo al tercer día resucitó entre los muertos, venciendo la muerte. ¿Qué significa eso? ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Explicarle a una persona, eso es evangelizar. Evangelizar es explicarle a una persona el Evangelio. Hay muchas maneras de hacerlo. Como ustedes saben, yo he inventado algunos métodos para predicar el Evangelio con fichas, con figuras, con dibujos. La forma se puede ser creativo de muchas maneras. Pero el propósito es presentarle el Evangelio a las personas, hablarles de Cristo y de lo que Cristo hizo. En segundo lugar, ¿qué vemos allí? No solamente la semilla, los trabajadores, los que surcan, los que siembran, los que abonan, los que riegan el agua y acompañan todo el proceso, y los que cosechan, los que recogen el fruto. Muchas personas, muchas, y todos ellos importantísimos en la labor de la cosecha, en la labor de la siembra y la cosecha. Todos los creyentes, como creyentes, hacemos parte de sembrar la palabra de Dios. Eso no es solamente para algunos. Como en la finca de mi abuela, todos estábamos ayudando en la siembra y la cosecha. Nadie estaba desocupado. Todo el mundo estaba ocupado ayudando. Y de la misma manera, toda la iglesia de Cristo está ocupada en la siembra y la cosecha. Todos estamos implicados allí. ¿De qué manera? De muchas maneras. Ya los vamos a explicar. Oramos, compartimos, acompañamos el crecimiento y recogemos los frutos, los trabajadores. Ya vimos la semilla, los trabajadores. Tercero, el campo. Allá mi abuela, en la vereda Puente de Piedra, tenía un campo muy hermoso, era precioso. Desde la carretera hasta el río que pasaba, toda esa montaña, todo ese campo, era de mi abuela y era muy lindo mirarlo, desde arriba, desde abajo, ver todo ese campo, muy lindo, verlo florecido. Claro que también después cuando recogían la cosecha, ¿cómo quedaba? Quedaba vacío, ¿no? Y se sentía listo para otra cosecha. El campo de la siembra y la cosecha del Evangelio es el mundo, las personas, todas las personas que están a nuestro lado, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, la gente que está en el bus donde vamos, en todas partes donde vamos, ese es el campo. Ahí están las personas que necesitan la semilla del Evangelio en sus corazones. Y en cuarto lugar, no solamente la semilla, los trabajadores, el campo, sino lo más importante, ¿qué cosa? Que cuando la semilla se siembra, crezca, el crecimiento. El crecimiento. El crecimiento, tanto en lo físico como en lo espiritual, es obra de Dios. Porque uno planta la semilla, pero la semilla, ¿cómo crece? ¿Qué hacen los trabajadores para que la semilla crezca? La empujan,
le dan masajitos, hacen algo para que la semilla crezca. No, la semilla crece, decimos sola, pero en realidad no. Porque la fuente, la vida, ¿quién es? Dios. Entonces Dios es el que da el crecimiento. Dios hace que la semilla crezca, madure y finalmente dé el fruto de lo que se ha plantado. Entonces el crecimiento es esta cuarta parte de la obra de Dios, de la obra del Espíritu de Dios. Y en el caso del Evangelio, el fruto en una persona que escucha el Evangelio para que dé fruto de salvación, esa es una obra del Espíritu Santo. No es una obra del que trabaja y la pone. Es una obra del Espíritu Santo. Busquemos en Juan capítulo 3. Un encuentro que Jesús tuvo con un hombre necesitado del Evangelio. Juan capítulo 3, versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Un momento, ¿quién es este hombre? Se nos dice que era fariseo. ¿Qué significa en esa época que era un fariseo? Un líder religioso, un maestro de Biblia, que conocía todo el Antiguo Testamento, se lo sabía de memoria, que había estudiado, un teólogo, una persona muy reconocida. Pero la otra cosa importante de entender cuando dice el título de fariseo, los fariseos eran una secta entre los judíos. Ya, decimos secta no en el mal sentido, sino un grupo, por decirlo así, un grupo entre los judíos que eran muy estrictos, religiosos estrictos. Y no solamente hacían caso de lo que Moisés había enseñado, sino que a ellos les parecía poquito los 500 mandamientos que habían en la ley de Dios, sino que se inventaban otros 500. Y entonces le decían a la gente, tiene que hacer esto, hace esto. Para cada cosa había un rito, una norma. Eran muy estrictos y muy religiosos. Entonces tenemos allá a Nicodemo, un religioso, temeroso de Dios, conocedor de la Biblia y muy estricto, y se acerca a Cristo. Y también dice, este versículo 1 dice que era un principal entre los judíos. ¿Qué significa la palabra principal entre los judíos? Por otros textos, cuando habla de Nicodemo, sabemos que él era miembro del Consejo Superior de Israel. El Sanedrín, que se componía de 70 de los mejores hombres religiosos, estudiados y líderes de Israel. 70. Nicodemo era uno de esos 70. ¿Qué tal era este hombre? Nicodemo. Religioso, líder, bien preparado. Ahora, sigamos la lectura. Este vino a Jesús de noche. Interesante que vino de noche, ¿no? Qué detalle. Yo imagino que vino de noche para nadie lo viera. No quería estar comprometido. Y lo entendemos por su posición social, su posición religiosa, lo entendemos porque vino de noche. Y le dijo a Jesús, Rabí. Qué interesante. ¿Lo llama cómo? Rabí. ¿Qué significa rabí? Maestro. Pero en esa época decirle a alguien rabí era reconocer su capacidad de enseñanza y su autoridad, y que era una persona muy importante en la comunidad, y que un rabí, para ser rabí, tenía que tener alumnos o discípulos. Y pues Jesús tenía sus discípulos, gente que lo seguía. Entonces él venía y reconocía en Jesús algo y le dijo, rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea que Nicodemo veía que Jesús hacía milagros y que sus enseñanzas eran muy profundas. Eran, como diría alguien, cosa de otro mundo. Y sí, era Jesucristo enseñado de una forma que nadie lo había hecho. Y Nicodemo está muy impresionado y vino a conversar con Jesús y lo adula, ¿cierto? Lo adula, ¿no? Tú tienes que ser un enviado de Dios, porque todas esas señales que tú haces no son posibles si Dios no está con él. O sea, tú le estás reconociendo no solamente un rabí, sino le estás reconociendo un profeta de Dios.
Tú vienes de Dios. Y Jesús, ¿qué le responde? Muchas gracias por sus elogios. Estoy muy agradecido por reconocer quién soy. ¿Sí? No. ¿Qué le dice Jesús? Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, o sea, de verdad, escúchame. Cuando dice de cierto es, escúchame, pon mucho cuidado, porque esto es lo más importante. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¡Wow! ¡Qué declaración! Nicodemo, tú eres un gran hombre religioso, etcétera, pero toda tu religión, todos tus ritos, todo tu fanatismo, todo eso no te sirve. Para entrar al reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Entonces, en versículo 4, claro, Nicodemo era muy entendido, era un hombre, él entendió perfectamente, ¿verdad? Entendió totalmente, claro, eso, mire en el versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No entendió nada, ¿verdad? Nada, no entendió nada. No entendió nada, lo tomó muy físico. Hasta se podría decir que casi que le dice a Jesús: estás loco. O sea, estás hablando, ¿cómo así? Versículo 5, Jesús le responde: de cierto te digo, otra vez, de cierto, escucha bien. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces Jesús aquí nos está planteando ¿qué es lo más importante que un hombre necesita para entrar al reino de Dios? ¿Qué es? ¿Ir a una iglesia? ¿Ser miembro de una religión? ¿Dar ofrendas y diezmos? Nada de eso. ¿Hacer buenas obras? Nada de eso. La única y más importante cuestión para que una persona pueda entrar al reino de Dios es ¿qué? Nacer de nuevo. El evangelio se trata de eso, de nacer de nuevo. Cuando uno le comparte a una persona que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo, se hizo hombre y con sus milagros demostró que era el Hijo de Dios y muchos lo reconocieron así. Se fue a la cruz y se entregó porque nadie podía quitarle la vida. Él la dio, la entregó. Y él fue a la cruz. Y su muerte tiene un valor de satisfacción de la justicia y de la ira de Dios que debía caer sobre nosotros y somos librados por medio de su muerte si creemos en él. Que él fue sepultado. O sea que su sepultura comprobaba que realmente había muerto. Y en su sepultura mostraba que sepultaba nuestros pecados y nuestra vida sin Cristo. Y su resurrección, cuando le explicamos a las personas la resurrección de Cristo, implica que Cristo venció la muerte e implica que Cristo nos da la esperanza de la resurrección de nosotros, que hay vida después de la muerte y que para los que creemos en Cristo hay vida eterna, vida nueva, un cuerpo nuevo, sin gripa, aleluya, sin enfermedades, sin angustias, sin todas estas cosas que nos pasan en este mundo lleno del pecado y de las consecuencias del pecado. La resurrección es lo más impactante y eso es lo que hay que compartirle a la persona. Esa es la semilla que dejamos ahí. Esa semilla sembrada en el corazón de la persona debe producir el nuevo nacimiento, o sea, el fruto. El nuevo nacimiento es el fruto del evangelio, pero eso ya no lo podemos lograr nosotros. Es una obra que Dios hace en la persona. ¿Cuántos aquí han nacido de nuevo? ¿Y cómo? Porque alguien sembró la semilla del evangelio, ¿verdad? En su corazón, en su corazón. Esa es la obra de la siembra y la cosecha.
Cuando estamos evangelizando o al evangelizar, al pensar en el tema de la evangelización, entendamos tres principios importantes que debemos sacar acá de lo que hemos leído. Tres principios importantes. Primero, el primer principio es que la siembra y la cosecha es un proceso, no es un evento. ¿Qué significa que la siembra y la cosecha es un proceso y no un evento? Significa que el sembrador, digamos mi abuela, ¿cierto? Salió un día con un pocotón de semilla y empezó a esparcirla por todo el campo. Y la esparció por todo el campo. Y se fue. Dijo, listo, esperemos que crezca una buena cosecha. ¿Ustedes qué creen? No, ¿cierto que no? No. A veces pensamos en el evangelismo, y yo he escuchado personas decir, creyentes decir, no, es que yo a mi mamá ya le expliqué el evangelio, ya verá. No se puede. El evangelismo es un proceso, no es un evento, no es, ya hice esto y ya, se acabó, no, es un proceso, ¿correcto? En segundo lugar, el otro principio es que la siembra y la cosecha requieren de varias personas y varios elementos. En el proceso de la siembra y la cosecha, vimos que hay muchas personas que están involucradas ahí y elementos, la semilla, el agua, el abono, las herramientas para arar, etcétera, etcétera. Hay involucradas muchas cosas en la siembra y la cosecha. Y en tercer lugar, todas esas cosas, la siembra, las personas, todo eso, todas son muy importantes. Pablo dijo, yo planté, Apolos regó. Y más adelante dijo, nosotros somos colaboradores de Dios. Porque es que entre los de Corinto había un problema y estaban peleándose ahí adentro. Porque uno decía, yo soy de Pablo que es más grande. Y otro decía, no, a mí me gusta más Apolos, entonces yo me voy con Apolos. Y Pablo en la carta corrige eso y dice, no, un momentico, ustedes están mal. Aquí ni Pablo ni Apolos son los más importantes, somos simples colaboradores de Dios. Aquí el más importante es Dios, y ese es el tercer principio, que en la siembra y la cosecha todos somos importantes, todas las personas que estamos en la siembra y la cosecha, todos somos importantes, somos iguales, pero el crecimiento, aquí el más importante es Dios. Bien, quedémonos en esos tres principios que estamos aprendiendo y apliquémoslos al evangelismo. Primero, ¿cómo en el evangelismo, en compartir la palabra de Dios con otros, cómo es un proceso y no un evento? Una encuesta, ustedes saben el país donde se hacen las encuestas, ¿cierto? Estados Unidos. Allá todo es encuestas, para medir todo. En una encuesta entre las iglesias, se dijo que en promedio, para que una persona se hubiera convertido a Cristo, requirió entre 5 o 6 veces haber oído el evangelio bien explicado. Bien explicado. O sea que se reconoce que hay un proceso entre que una persona escuche el evangelio y crea realmente en Cristo, le entregue su vida a Cristo. Hay un proceso. Me gusta el Salmo 126, leámoslo. Salmo 126, versículo 5. Dice hermosamente, recuerden que los salmos son cánticos, son poesías. Y por eso los salmos son descripciones muy lindas, muy poéticas. Y dice el Salmo 126:5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Es una figura hermosa, ¿verdad? Pero también que nos habla de una realidad. Y es que el trabajo de sembrar y cosechar, ¿cómo es? ¿Es buenísimo, es suavecito? No, es duro, es difícil.
ver esos trabajadores empezando en la madrugada y trabajando al sol, al rayo del sol, y darle duro, les duele la cabeza, ya sus manos no dan, sus pies, y siguen y siguen. Es un trabajo duro. Pablo está comparando la evangelización con el trabajo de la cosecha. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para alistar el terreno? Arar, ¿verdad? Arar. Arar es lo primero. Preparar el terreno. ¿Y qué es arar en cuanto a lo espiritual? Orar. La oración por una persona es preparar el corazón. Preparar el corazón. Recuerdo de una persona por la que estuve orando un tiempo, y después de que tuve la oportunidad de compartirle el evangelio durante un proceso, mucho tiempo, y después verlo recibir a Cristo, me acuerdo cuando él se enteró de que yo había estado orando por él por mucho tiempo, y se quebrantó el corazón y lloraba diciendo, ¿cómo era posible que yo no sabía que tú estabas orando por mí por mucho tiempo? No sabía eso, y que Dios estaba bendiciendo mi vida por tu oración. La oración es muy importante. La oración prepara el terreno, toca el corazón de la persona en el mundo espiritual. Cuando yo oro por una persona, estoy haciendo una influencia espiritual sobre su vida. La oración detiene a los enemigos. Hay un enemigo que no quiere que las personas conozcan a Cristo, ¿verdad? Él y todo su ejército de maldad quieren detener, dice 2 Corintios, que Satanás y sus huestes quieren enceguecer a la gente para que no les resplandezca la luz de Cristo y vengan a la luz. Los quiere mantener enceguecidos. La oración produce un efecto contra esos enemigos y los quita para preparar el corazón de esa persona cuando estamos orando por alguien. Y la oración también permite que mi corazón, porque la oración también toca mi corazón, me prepara a mí para ir con disposición a compartir el evangelio. ¿Cuántos acá están orando por personas para que sean salvas? Entonces vamos a hacer ahorita un pequeño ejercicio. Piensa en este momento unas personas a las cuales tú quisieras empezar a orar por ellas para compartirle el evangelio. Tal vez un vecino, alguien que no le has compartido, o le compartiste una vez y ahí lo dejaste, o ni siquiera le has compartido, le has hablado de venir a la iglesia y todo eso. Acuérdense que invitar a una persona a venir a la iglesia no es evangelizar, es crear un camino para que alguien otro lo evangelice, pero Dios me está llamando a mí. Entonces, en tu mente, piensa en personas que te gustaría empezar a orar o que ya estás orando para que sean salvos. Y entonces voy a pedir aquí a Jason que me ayude, por favor, a repartir estos papelitos, y Laura, pueden ser los dos. Que me ayuden a repartir entre todos estos papelitos. Y por favor, escriban los nombres de personas a los cuales ustedes les haga una lista de oración. Esto se llama hacer una lista de oración. Haga una lista de oración de personas por las cuales usted quiere orar para compartirles el evangelio del Señor. La palabra de Dios nos dice que evangelizar es sembrar la semilla. Y Pablo usó esta figura, pero recuerden que Jesús también usó esta figura. ¿En qué? En una parábola. ¿Recuerdan? ¿La parábola de qué? Del sembrador. Entonces abramos las Biblias en Mateo 13 para mirar un poquito la parábola del sembrador. Vayan escribiendo sus nombres porque ya vamos a hacer un ejercicio con los papelitos. Escriban los nombres de las personas a las cuales quiere empezar a orar o está orando, y escriba al final, bien al pie, abajo del papel, escriba su nombre para que se sepa de quién es.
Entonces estaba diciendo que aquí Jesús también usa la figura de la siembra en la parábola del sembrador en capítulo 13. Versículo 3, Mateo 13:3. Bueno, vamos a leer desde el 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Fíjense, Jesús habló también del trabajo de la siembra y la cosecha, hablando de llevar el evangelio. Y dice que el trabajador, el sembrador, sale a sembrar. Toma la decisión y dice: voy a sembrar, y sale a sembrar. Y empieza a sembrar. Pero una parte de la semilla cayó en pedregales, otra entre espinos que crecieron, otra. Es decir, ¿qué vemos aquí? Varias clases de terrenos, pero una cayó en buena tierra y fructificó. Unas plantas al 100%, otras al 60%, otras al 30%, pero hubo fruto. ¿De qué nos habla esta parábola? Hablando de la evangelización. Que hay diferentes, ¿qué? Corazones. Cuando oramos, estamos orando por personas que tal vez sean de un corazón duro, como de piedra. Y aunque nos escuchen, esa palabra no va a pasar nada. Otros tendrán corazones dispuestos a escuchar, pero será momentáneo. Y pensaremos que dará fruto, pero no da fruto. Otros nos escucharán con alegría, pero las espinas crecerán y no darán frutos. Esto me está hablando de la importancia de la oración y de entender que cuando predico la palabra y comparto la palabra, me voy a encontrar con muchos corazones. Ahora, si yo quiero una gran cosecha, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo lógico? Si quiero una gran cosecha, sembrar harto. Y vuelvo a la ilustración de mi abuela con su campo allá. Si ella quería una gran cosecha, ¿cuánta semilla tenía que comprar? Mucha, para toda la tierra. Si compraba un solo bulto, no. Y esa es la ley de la siembra y la cosecha. Si quiero una gran cosecha, tengo que sembrar la palabra de Dios mucho. Pero mucho requiere ¿qué? Trabajo, esfuerzo, inversión, compromiso, dedicación. Es una tarea, es una tarea. En estos años como creyente, el Señor me ha permitido compartir el evangelio de muchas maneras. He estado en los parques, voy a un parque y empiezo a compartir con los que están por ahí. Busco para una persona, le digo, me permite hacer una pregunta y empiezo a compartirle la palabra. Generalmente, en el 97% la gente escucha. Hay un 3% que te va a tratar mal, pero el 97% o 95% de la gente muy respetuosa te escucha y lo recibe y después te agradece. Y si tú al final le dices: me gustaría orar por ti,
¿Tienes alguna petición de oración, una necesidad? Y la persona dice, ay, sí, mira, tengo mi mamá enferma, voy a orar por tu mamá. Y agradecen mucho esa acción espiritual. Entonces, he tenido la oportunidad de ir así a un parque y compartir la palabra de Dios en un parque. En mi trabajo, siempre busqué como meta compartir el evangelio con todos mis compañeros. Siempre le pedí al Señor que ninguno de mis compañeros se quede sin escuchar la palabra de Dios, que ninguno pase por mi lado sin que escuche la palabra de Dios. Y por la gracia de Dios el Señor me ha permitido en los trabajos donde he tenido compartir la palabra a todos los que están a mi alrededor, en diferentes formas, momentos y a medida que ha avanzado la vida. Como ustedes saben, he tenido la oportunidad de viajar mucho, aquí nacionalmente y también internacionalmente. O sea, quiero decir viajes largos, no estoy sacando pecho, sino es para decir que viajes largos y viajes cortos. Y pues yo tengo un compañero acá y otro compañero acá si me toca en el puesto de la meta, y pues no se me van a ir por nada del mundo. Entonces, qué hermosa oportunidad para compartir el evangelio y charlar con la gente que está al lado. Y he tenido también esa oportunidad de compartir el evangelio. He aprovechado la oportunidad de personas nuevas que vienen acá a la iglesia y me acerco y finalmente les comparto el evangelio de Cristo. Ahora, quiero aclarar, no soy evangelista. Ese no es mi don. No soy. Mi don es ser pastor, mi don es ser maestro, mi don no es evangelista. Pero entiendo que esa es una labor que yo debo hacer como creyente. Debo esparcir la palabra de Dios como alguien lo hizo conmigo. Yo tengo que hacerlo con alguien. Me he sentado con las personas y les he explicado por qué el pecado lleva a la muerte eterna, la condenación. Les he explicado, les he mostrado. Y cómo Cristo tomó su pecado y lo pagó para librarme, pero que esa salvación solamente se recibe por fe, no por obras, por fe, no por religión, por fe, por fe. Y Dios me ha permitido también ver personas recibiendo a Cristo. No hay una alegría más grande que ver a una persona tomando la decisión de entregarle su vida a Cristo. Me acuerdo una vez en un viaje largo hasta la costa, que me tocó con una señora ahí al lado, 18 horas hasta la costa, y me tocó un viaje con una señora que iba ahí, y empezamos a conversar, y ella empezó a contarme un montón de cosas, de preocupaciones, empezó a llorar, yo empecé a compartir el evangelio, tuvimos mucho tiempo para conversar, hubo momentos en que nos callamos, ya no hablamos más, ella durmió un ratico y volvía, se despertaba y volví y me hacía preguntas. Yo decía, ¿será que durmió haciéndose preguntas? Porque se despierta y quiere que hablemos más. Y fue muy lindo al final del viaje que ella entendió el evangelio y recibió a Cristo. Ella me había dicho que muchas veces había escuchado el evangelio, pero fue muy lindo para mí ahí en el bus, ella tomando la decisión y diciendo, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, lo necesito. Acuérdense ¿qué es la siembra? El nuevo nacimiento, que solamente lo produce Dios, solamente lo produce el Señor. Pasemos al versículo 18 de Mateo 13. Dice, Jesús dijo, hablando de la parábola, primero les contó la parábola del sembrador. Ahora viene una explicación. Oíd pues, versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas
ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Qué explicó Jesús acá? Explicó que la obra del sembrador es esparcir la palabra a cuantas personas haya a su lado. Y que hay diferentes formas y maneras en que la gente recibe la palabra. Unos no la entienden, otros la entienden, otros la reciben con gozo y otros la reciben, la entienden, la reciben con gozo y creen y dan fruto del nuevo nacimiento de vida eterna. Eso es lo que Jesús está explicando. Pasemos a Lucas capítulo 15. Versículo 7. En Lucas 15 hay 3 parábolas de cosas perdidas. Una oveja perdida, una moneda perdida y un hijo perdido, que lo llamamos el hijo pródigo. 3 parábolas de cosas perdidas. Y vemos a Dios buscando las cosas perdidas. Y en la primera parábola, un hombre tiene 100 ovejas, se pierde una oveja. ¿Qué hace? Asegura las 99 y se va por los montes a buscar la que se había perdido. Versículo 7. Bueno, el 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 creyentes que ya hay en la iglesia que no necesitan otra vez de arrepentimiento. ¿Cuánto valor tiene para Dios un alma que se convierta a Cristo? Dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Entonces, esa es la cosecha. ¿Hay fiesta cuando hay cosecha? ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Quién ha tenido el gozo de llevar a una persona a Cristo? Y de verlo recibiendo a Cristo. Y el gozo de verlo produciendo fruto en su vida. Y el gozo de ver cómo crece y cómo empieza a dar fruto. Hubo un chico a quien en el parque una vez le compartí en el evangelio, y meses después, tal vez años, no sé cuánto tiempo, llegó un día a esta iglesia. Se llama Santiago. Un rockero vestido de negro con el cabello largo así. Vino acá y se encontró conmigo y me dijo: pastor, ¿usted no se acuerda que un día usted me compartió el evangelio? Yo, qué pena, no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, usted un día me compartió y me dejó esta tarjeta y estaba la dirección de la iglesia. Y me empezó a contar su historia. Cómo estaba a punto de casarse, vivía con su mamita, vivía él, su mamá y su hermana. Y cómo estaba a punto de casarse y por fin su mamá había dicho: esta mujer es una buena mujer, cásate con ella. Su mejor amigo se llevó a su novia, ya en época de compromiso. Y él, desilusionado y terrible, se sintió mal. A los pocos días murió su mamá. Intentó suicidarse 2 veces. Y vino acá a la iglesia diciendo: mi vida es un desastre. ¿Qué hago? ¿Qué necesitaba él? A Cristo que da vida eterna. A Cristo que llena, que cambia. Y gracias al Señor, creo que algunos lo recuerdan, a Santiago, que se convirtió a Cristo y que se volvió una buena persona, nueva persona, una buena persona delante de Dios. Y él trajo a su hermanita, Alejandra, que hoy se casó con otro muchacho de acá que se llama Diego Rico y que ahora asisten en Aposento Alto, Cajica. Mire como una semillita sembrada en un parque a una persona que no conocía, llegó a dar fruto después. Y Dios obró de una manera
maravillosa. Dios obró de una manera maravillosa. Un tiempo después del último trabajo donde yo estuve, una chica a la que le había compartido el evangelio, nos encontramos un día en un centro comercial. Jenny se llama ella. Y me contó lo contenta que estaba ahora que había recibido a Cristo, que había entendido el evangelio y con su esposo y sus hijos estaban congregándose en una iglesia. Y me dijo, yo estaba que lo buscaba para contarle que ahora soy cristiano y mi familia también. Qué lindo ver esos frutos, ¿verdad? Es emocionante ver esos frutos. En la iglesia donde veníamos antes, en Salitre, asistía un hombre allá. Un hombre asistía allá con su familia, pero él no era muy comprometido, iba, venía acá. Después salimos de allá para formar la iglesia acá. Y un día me lo encuentro por acá, por estas calles, y empezamos a conversar sobre Cristo, sobre la vida espiritual. Y ese hombre aceptó, dijo, listo, vamos a estudiar la Biblia. Si tu necesidad es grande, vamos a estudiar la Biblia. Y empezamos a estudiar la palabra de Dios cada semana. Y mírelo, ahí está sentado, Luis David. Se entregó a Cristo y ahora mírelo, está ganando a otros para Cristo. Qué gozo, ¿verdad? Ver cómo Dios obra a través de los que nos disponemos como soy un simple sembrador de pies descalzos que quiero llevar la palabra y sembrar la palabra. Y todos debemos ser simples sembradores de pies descalzos que nos metemos en el terreno y sembramos la palabra de Dios. Pero ahora, uno de los principios que estamos aprendiendo aquí es que la conversión de una persona es un proceso de sembrar, de arar, de esparcir la palabra, de abonarla y para algún día recibir el fruto. Dios pudiera en su poder agarrar y cambiar el corazón de todos los hombres y hacer que se conviertan. Su poder es ilimitado, pero Dios no es así. Los que lo conocemos sabemos que Dios no obra así. Que ya que Dios nos creó a su imagen y semejanza, tenemos la capacidad, y Dios respeta esa capacidad que tenemos de decisión, de libre albedrío, y de tomar la decisión o de aceptarlo o de rechazarlo. Pero que nuestro corazón es tan duro que necesita un proceso de esparcir. Me acuerdo el día, bueno, yo les he contado que yo recibí a Cristo a los 12 años, ¿verdad? No sé si alguno no sabe, pues quiero contar. A los 12 años recibí a Cristo en mi corazón. Dios me libró en el momento más lindo de la vida de uno. ¿Por qué digo más lindo? Porque a los 12 años yo andaba con una banda fumando marihuana, robando tiendas y haciendo un montón de cosas. Ese fue el momento más lindo de mi vida. Y escuché el evangelio una vez, otra vez, y Dios capturó mi corazón y me entregué a Cristo. En una decisión que me costó porque yo sabía lo que significaba en mi contexto recibir a Cristo. Sabía lo que iba a venir encima mío. Mi mamá se convierte a Cristo, mi papá se convierte a Cristo, mi hermana mayor, mi hermano siguiente. Somos 8 hermanos. Pero el hermano mayor mío siempre fue ese hermano ejemplar. O sea, yo era la oveja negra, él era ese que le dicen a uno, es que usted no es como, y que le da a uno tanta piedra, ¿no? Que le digan, usted no es como. Entonces ese hermano mío, le predicamos el evangelio, pero era tan buena gente y tan correcto, que él sentía que él no necesitaba el evangelio, o sea, él ya tenía ganado el cielo. Y se le predicó por más de unos 14 o 15 años que le compartían. Mire, como en nuestra casa funcionó la iglesia un tiempo, venían predicadores del exterior y entonces nosotros, vaya, hable con Nelson, ya, usted que es un duro, usted que entiende bien la vida, hable con él. Y con mi hermano Nelson habló cualquier cantidad de gente y él los escuchaba, pero nada. Y recuerdo el día en que yo salí gritando
Cuando me enteré, grité y grité y llegué a mi casa, mamá, Nelson se convirtió a Cristo. No me creían, no podían creerlo. Sí, me acabo de enterar, Nelson. ¿Y cómo fue eso? Bueno, Dios usó una situación difícil en nuestra casa, donde mi hermano tuvo que buscar a Dios de corazón y finalmente dijo, yo soy pecador, sí lo soy, y necesito a Cristo en mi corazón. Él tuvo, ahora, cuando yo pienso en mi hermano, él ahora vive en los Estados Unidos, él ahora es anciano en una iglesia y un maestro buenísimo de la palabra. Por acá ha pasado algunas veces. Y cuando yo pienso en la conversión de mi hermano Nelson, que fue tan difícil, pienso cuántas personas pasaron por su vida. ¿Cuántas veces escuchó él el evangelio y no creyó? Y tuvo Dios que producir. Ahora mi mamá y todos nosotros orábamos y orábamos y orábamos y orábamos por él, por él. Y cuántas cosas, cuánta palabra, cuánto riego, cuánto abono había que ponerle para que finalmente mi hermano se entregara a Cristo. Hace poquito, un muchacho allá de la costa me mandó saludes con mi hija y mi yerno que estuvieron allá visitando la iglesia. Y me mandó saludes. El chico se llama Sandro. Y él mandó saludes, mande saludos a Gilberto porque yo en un campamento donde él vino a enseñar, ahí me convertí a Cristo. Y yo no sabía. Y él, después nos encontramos y él me decía, es que fue espectacular, fue tremendo. En ese campamento de jóvenes, usted habló y explicó el evangelio y yo lo entendí, Dios tocó mi corazón y fue ahí donde le entregué mi vida a Cristo. Ahora él está casado, tiene hijos, sirviendo al Señor, va bien. Pero fíjese, uno donde va, está sembrando y uno no sabe si uno es la persona que va a recoger, la persona que va a sembrar, la persona que va a echar el agua, no se sabe. Pero todos estamos en la misma labor, función. Termino diciendo que la siembra y la cosecha, todo es importante. Todo es importante. Tú y tu labor de orar, de ir y compartir el evangelio, o sea, explicar por qué Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Ese es el evangelio. Explicarlo, orar, invitar a la persona, venga, leamos la Biblia juntos y estudiémosla y miremosla, ¿qué dice? Para que pueda entender mejor como yo un día entendí. Todo eso es parte del mismo trabajo, pero definitivamente la obra de la salvación depende enteramente de Dios, de Dios. Mi labor es esa. Jesús dijo en Juan 4, ¿se acuerdan el evento de la samaritana, de la mujer samaritana? Jesús se encuentra con una mujer samaritana al lado de un pozo y empieza a hablar con ella. Sus discípulos se escandalizaron. ¿Por qué? Porque un judío no hablaba con un samaritano. Eran opuestos, hasta odio racial y religioso había. Y Jesús rompió ese odio y habló con la mujer. Dos, se escandalizaron porque normalmente en esa época un rabino no hablaría con una mujer. Y se escandalizaron. Pero Jesús rompió también ese paradigma y habló con la mujer. Y se escandalizaron cuando supieron qué clase de mujer era, que tenía la vida más desordenada. Cuando Jesús le dijo, es que 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y se escandalizó, porque normalmente un rabino judío no se juntaba con esa clase de personas. Pero uno de los títulos que está en la Biblia acerca de Jesús, uno de los títulos que Jesús fue llamado amigo de los publicanos, pecadores, rameras, ladrones. Con esos era que Jesús se juntaba. Él no estaba con los del Sanedrín, con las clases sociales altas. No, él andaba con los ciegos, los cojos, los mudos, con todos esos que necesitaban el evangelio de Cristo. Pero un versículo que dice ahí en Juan 4, que con ese quiero terminar, Juan capítulo 4, es muy interesante. Juan capítulo 4, versículo 35. Juan 4, 35.
hablando de la siembra y la cosecha. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Pero la frase que quiero recalcar aquí es, alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Cuántas oportunidades de Dios has tenido en tu vida para compartir el evangelio? ¿Cuántas? ¿Cuántas oportunidades de Dios has tenido para compartir el evangelio con personas? ¿Sabes? Cada persona que Dios te pone a tu lado es una oportunidad para compartir el evangelio. Es más, hasta a veces las personas hasta se acercan y me dicen, oiga, hábleme de eso que usted tiene. Como yo no les hablo, ellos me dicen, hábleme. Los campos están blancos para la siega. El evangelismo no es una tarea de un día, no es un evento de salir a hacer evangelismo, no. El domingo próximo vamos a hacer un evento de evangelismo en la iglesia, vamos a salir a repartir tratados. No, el evangelismo es un estilo de vida. El evangelismo son las oportunidades de Dios para cualquier creyente de sembrar la palabra de Dios en una persona. Esa persona de pronto se va y otro recogerá. O yo hablaré con alguien y recogeré, pero los campos están blancos para la siega. Obviamente requiere esfuerzo, trabajo, disposición, decisión de hacerlo y enfoque de mi vida en esto que es lo más importante. Así que, hermanos, estamos en la siembra y la cosecha. Y como el Salmo dijo, los que sembraron con lágrimas, recogerán con alegría. Cuando se está sembrando, hay lágrimas. Porque uno ora por las personas. ¿Cuántas veces has llorado tú por personas? Estás orando. ¿Y cuántas veces has sentido frustrado que has tratado de predicar y dices, pero ¿por qué esta persona no entiende? ¿Qué tan dura? Bueno, entiende la parábola de Jesús y entiende que todo esto es un proceso. Tus propios hijos, los que somos padres, nuestro primer ministerio es ganar el corazón de nuestros hijos para Cristo, amén. Ese es nuestro primer ministerio, ver a nuestros propios hijos convertirse a Cristo. Pero no te quedes ahí, tu vecino también necesita, tu compañero de trabajo y todas las personas, que no pase nadie por tu vida sin que le compartas la palabra del Señor. Es la necesidad más grande, sembrar con lágrimas para sentir la alegría y el regocijo de cosechar en Cristo. Amén.